Bueno, en la última clase estuvimos hablando sobre la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Os acordáis? Ese anhelo que tiene que haber en nosotros de que el Espíritu Santo actúe. Ahora, cuando el Espíritu Santo nos visita y nos llena, empiezan a ocurrir cosas. Y vamos a tener enfrente manifestaciones del poder de Dios y frutos del Espíritu. Y me gustaría empezar a hablar de esas manifestaciones del poder de Dios que vienen como consecuencia del bautismo en el Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios 12, versículos 1 al 7, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis. 1 Corintios 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llamará anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El versículo 7 nos dice que la manifestación del Espíritu es para provecho. ¿Para provecho de quién? ¿Para provecho de quién? De los demás. Es decir, como siervos, la manifestación del Espíritu en nosotros tiene que suponer un beneficio para otros. De eso se trata, de ser instrumentos de bendición para otros. Hay quien anhela el poder para decir: oye, que te imaginas que puedas hacer milagros. Y dice: ¡guau! ¿Qué pasa? ¿Estás ciego? No te preocupes. ¡Bum! Y ahora ves y la gente te sigue a ti porque has hecho un milagro y eso sube tu autoestima y te crees superior a los demás. Una vez tuve el honor de poder llevarle las maletas a un hermano que tenía don de milagros. Y él me decía: no te preocupes, ya lo llevo yo, no necesito que nadie me lleve la maleta. Y aquel hombre era un hombre humilde. Y yo dije: evidentemente para poder tener el don de milagros hay que ser humilde, porque si no uno se sube como la espuma. Enseguida te subes y te crees más que los demás, más santo, más... siempre hay que pensar que los dones del Espíritu, y anhelar dones es bueno, pero los dones del Espíritu son servicio en beneficio de otros. Tuvimos un caso cuando fue el primer equipo a un país de misioneros. Un hermano que había allí agarró es el pastor ahora del país, y le dijo: ven conmigo, es que me han llamado de una casa y vamos a orar por una mujer que está enferma, tal, no sé qué. Y fueron allí, estuvieron orando por ella, y cuando salieron del lugar, el hermano le dice: toma, $100. ¿Y eso? No, es que la mujer tiene un cáncer y para orar por ella le he pedido $500. Si tuviera una gripe, pues le pediría 50, pero no volvió a ir con él, claro. Yo no quiero ese dinero. No, pero es que la palabra de Dios dice que el poder de Dios, la manifestación del poder de Dios es para provecho, para metérmelo en el saco. Y dices: no, estás equivocado, eso no es así, es para beneficio de los demás. Entonces, cuando alguien anhela un don, tiene que ser porque ve la necesidad y se compromete
a ser instrumento para bendecir a aquellas personas que tienen el problema. Es importante esto. Es cambiar decir, no, yo es que, yo no sé, pero no, es que yo vengo al discipulado para ser. Yo me acuerdo que hubo una época en que del discipulado salían grupos a misiones y nos decían los hermanos en los países, por favor, no nos mandéis discípulos, porque vienen subidos, llegan aquí y se creen. Y cuando alguien va a misiones tiene que ir en humildad. Porque tú vas a un país, el Cid campeador ahí con la espada desenvainada, no se convierte en nadie. ¿Por qué? Porque eres una amenaza para las personas. No vas a transmitir amor. Cuando te acercas humildemente, algo que nos ha pasado, el español está orgulloso de la tortilla de patatas y cuando va a los sitios quiere que todo el mundo coma tortilla de patatas y ¿sabes? A la gente en los países no les gusta la tortilla de patatas, les gusta el arroz con frijoles. Y dice, ¿pero cómo vas a comer eso? Come tortilla de patatas, que es lo que es rico. Quédate con tu tortilla de patatas, que nosotros vamos a seguir comiendo arroz con frijoles, que no es pecado, ¿verdad? Entonces hay que ponerte a la cultura del lugar donde vas, y cuando vas subido ya te crees que tú tienes todos los dones y todos los beneficios y toda la doctrina. Lo que hace falta es tener humildad, ¿vale? Entonces, es para provecho, decíamos. Y aquí nos habla de que el Espíritu es el mismo, aunque haya diversidad de dones, y hace diferencia, primeramente, que el Espíritu es el mismo, y luego hace diferencia entre tres aspectos, que son dones, que son ministerios y operaciones, ¿verdad? Dones, ministerios y operaciones. Y hay quien dice, ¿tú qué ministerio tienes? Ministerios de expulsión de demonios. Eso no existe. ¿Expulsión de demonios es un don? Tampoco. Es una operación. Es una actividad, una operación que viene motivada por un ministerio y acompañada de un don que es el discernimiento de espíritus. Pero es una operación, no es un ministerio. Dice, no, mi ministerio es un ministerio de adoración y de alabanza. Está bien, tienes un ministerio, bonito ministerio, que es para llevar esa adoración a aquellos que no saben adorar, para que puedan llegar a poder hacerlo, etc. Y tenemos los dones, que son poder de Dios manifiesto en medio nuestro. Yo estoy convencido de que el Señor quiere, porque vamos a leer luego, ¿no? Que es los versículos siguientes. Sí, vamos a leerlos casi. Versículos 8 al 11. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero a lo que iba. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bien, este versículo final o esta coletilla final a muchas personas les lleva a no anhelar los dones. Dios reparte a cada uno como Él quiere. Bueno, sí, es verdad, pero ¿cómo quiere Dios repartir los dones? ¿Cómo quiere? ¿Se lo has preguntado alguna vez? Señor, el Señor querría que todos
hiciéramos uso de todos los dones. Porque Él reparte generosamente, no restrictivamente. Entonces, ¿por qué algunos reciben algunos dones y otros no? Porque en su corazón no está el servicio en ese don. Y vuelvo a decir, cada don que ponemos en práctica es un sacrificio personal que nos va a llevar a gastarnos a nosotros mismos. Y por eso dice, bueno, yo con hablar en lenguas tengo bastante. Bueno. O dice, oye, si... Bueno, vamos a ir viéndolos poco a poco, ¿no? Pero dice eso, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y Él quiere que la unción en nosotros sea al máximo posible y va a depender de la anchura de tu corazón, de lo que estés dispuesto a sacrificarte en beneficio de los demás. Pero el Señor, definitivamente, yo estoy convencido de ello, y yo sé que muchos se van a quedar a medias con los dones, bueno, prácticamente todos, pero yo todavía no levantaba ningún muerto. Y alguna vez el Señor me ha usado para hacer algo que era milagroso, en una columna que se ha enderezado, cosas de esas, que en realidad yo casi ni me di cuenta. Bueno, no me di cuenta. Luego la persona vino y me lo dijo, mira, he ido al médico y se me ha enderezado la columna que estaba torcida, etc. Bueno, estas cosas. Entonces, todos podemos ser instrumentos de Dios para hacer milagros. ¡Wow! Gracias por ese amén. Dice, sí, amén, gloria al Señor. Pero, bien. Y luego dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Qué dice este texto? Que va a haber un trabajo de colaboración entre el Espíritu Santo y tú. Uno y el mismo Espíritu. Lo haces tú en colaboración, en trabajo con el Espíritu Santo. Entonces, vas a ser instrumento activo para que el poder de Dios se manifieste a través tuyo. ¡Wow! Y tú sabes qué sensación, y no hay que hacerlo por la sensación, pero qué sensación tiene uno cuando Dios lo ha utilizado para hacer algo. Cuando predicas y hay gente que se convierte y tal, te quedas y dices, Señor, yo sé que no he sido yo, que has sido tú. Pero bueno, me has utilizado a mí. Pero cuando oras específicamente por alguien y recibe el poder de Dios, así el Señor, cuando la mujer que estaba con flujo de sangre le tocó el borde del manto, dice, ¿quién me ha tocado? ¿Cómo que quién te ha tocado? Si estás en mitad de un tumulto, que hay un montón de gente apresionándote. No, alguien me tocó porque poder ha salido de mí. Qué bueno que tú puedas tener esa sensación, ¿verdad? De que poder ha salido de ti. ¿Por qué? Si sale de ti, ¿por qué es? Oye, no sé si te pasa, yo a veces cuando me bajo del coche, voy a cerrar la puerta y me pega un latigazo. ¿Sabes por qué? Porque entre el asiento y mi ropa ha habido fricción, se ha creado electricidad estática, y ahora cuando hago un sitio donde hay tierra, porque la chapa estaba puesta al polo negativo de la batería, ¡plaf!, te pega. ¿Por qué te descargas? Qué bueno que te puedas descargar del poder del Espíritu, ¿verdad? Y digo, ¡guau! ¿Cómo es el Señor, verdad? Y delante, por eso es importante, tú y el Espíritu Santo. Yo y el Espíritu Santo, Señor, utilízame. Quiero ser canal de tu poder. Y pero si yo ya te lo he dado, solamente tienes que ir y hacerlo. Tienes que aprovechar la oportunidad que se te da y que se manifieste el poder de Dios en ti, ¿no? Y ¡plá! El chispazo de la electricidad estática. Qué bueno que sea así. Y hemos leído en el texto una lista de dones del Espíritu, ¿verdad? El primero que viene aquí en la lista es palabra de sabiduría.
Una palabra de sabiduría es una palabra, ¿verdad? ¿Y qué es sabiduría? ¿Conocimiento? No. La sabiduría es la capacidad de poder tomar decisiones correctas. Entonces, es el consejo de Dios para tomar una decisión correcta. Una palabra de sabiduría nos da el consejo de Dios para tomar la decisión correcta en algún aspecto concreto. Y esa es una palabra de sabiduría. Es un don de Dios y es un don de revelación. Y te vienen con un problema y el Señor te da una palabra específica para ese problema, porque la sabiduría de Dios está en ti. Y recibes la revelación de la solución del conflicto. Es tremendo porque a veces viene alguien y dice, mira, es que yo a esta persona no la soporto porque tal, no sé qué, no hay forma, no cambia. Y dices, mira, ni va a cambiar. Posiblemente no va a cambiar porque ese es un proceso que Dios tiene que hacer con él. Pero si tú tienes problemas con él, es por algo que tienes en ti. Es que no lo aguanto. Bueno, y cuando le dices a esa persona, le dices, mira, ¿sabes lo que tienes que hacer? Perdonar y pedir perdón. Ya, ¿cómo le voy a pedir yo perdón si solamente cuando él me hace algo reacciono, pero la culpa es suya? De tus actitudes y de tus responsabilidades, la culpa es suya. ¿Sabes que si a esa persona le perdonas, sus ofensas no te van a hacer daño? Eso es una palabra de sabiduría. No te van a hacer daño. Y luego le tienes que pedir al Señor que te dé amor por ella. Porque es lo que Dios ha hecho contigo. Palabra de sabiduría. Un consejo oportuno que viene por revelación de Dios para un problema concreto, ¿verdad? A otra palabra de ciencia. Ciencia es conocimiento. Sabiduría no es conocimiento. Sabiduría es solución a un problema concreto. Palabra de ciencia. Ciencia es conocimiento. Y para alguien que está en una comunidad de remar, es fundamental tener el don de palabra de ciencia y que venga el Señor y te revele dónde tiene escondido el zulo, la persona que está fumando o que está repartiendo droga, entre otros. Y el Señor te revela el sitio y tú vas allá y dices, ¿y esto como alguien se ha chivado? Alguien se ha chivado, porque si no es imposible. Claro, alguien se ha chivado. El que conoce todas las cosas. O hay un problema técnico en algún sitio y el Señor te dice, mira, para solucionar esto, esta es la solución. Y recibes revelación. Yo os puedo contar una anécdota muy sencilla. Tenía una furgoneta y de repente un día me encuentro con que me falta el tapón del depósito de la gasolina, del gasoil. Ya me lo han robado. Voy, me compro otro, lo pongo y a los 3 días me vuelve a faltar el tapón. Eso es alguien que me ha pillado de punto. Y el Señor me dice, no, aprende a cerrar el tapón. Tuve que comprar el 3er tapón y nunca más me robaron el tapón, porque nunca me lo habían robado. El Señor me dijo, no, aprende a... Y ya, pues tenía cuidado y lo ponía bien, porque lo ponía mal y en cualquier bache, ¡plam!, saltaba y se iba el tapón a hacer gárgaras. Palabra de ciencia para
solucionar un problema. Algo sencillo, pero que puede ser útil, ¿no? Qué bueno que le pidamos al Señor, Señor, dame el don de discernimiento, del conocimiento de las cosas a mi alrededor, para que no me tome ventaja el enemigo y pueda evitar daños a personas que están conmigo, ¿no? Amén. Bien. Otro fe por el mismo Espíritu, y yo siempre, cuando estamos en el discipulado, digo, me voy a saltar el don de fe, porque es un don complicado, y prefiero no transmitir algo que no tengo la certeza absoluta de lo que es, ¿no? Bueno, el Señor nos enseñará en su momento el don de fe, y bueno, si tengo más conocimiento de ese don, pues os lo puedo transmitir, pero hoy no lo voy a hacer. Bien, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Bueno, hay quien tiene la teoría de que en el don de sanidades hay gente que tiene su especialidad, y hay en ciertas enfermedades que tiene victoria y en otros no, o autoridad y en otros no. Y bueno, yo tengo otra teoría. Las dos pueden ser válidas y pueden ser bíblicas, y encajan. El ser humano tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu, ¿verdad? Y hay enfermedades físicas, ¿sí? Hay enfermedades anímicas, ¿sí? Hay enfermedades espirituales, sí. Entonces, puede haber sanidad para enfermedades naturales, ¿sí? Eso es muy común. De hecho, la Biblia dice que es el pan de los hijos, la sanidad es el pan de los hijos. Es común, debería ser algo que esté fluyendo y funcionando en medio nuestro, el don de sanidades, como algo, pues eso, se levanta alguien con la garganta tal a la mañana y el hermano al lado le dice, no te preocupes, yo oro por ti, y le dejamos en el paro al otorrino. Porque no necesitamos que trabaje, porque el Espíritu Santo trae sanidad. Vale. ¿Hay enfermedades del alma? Hay enfermedades del alma, ¿verdad? Los odios, las angustias, temores, son enfermedades del alma. Y se puede orar por ellos para que Dios traiga sanidad, y hay enfermedades espirituales que tienen que ver con ataduras y con cosas de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, dones de sanidades en esas áreas. Podemos orar para que la gente que está con angustias, o bueno, enfermedades espirituales de esquizofrenias y cosas de este tipo, ¿no? Podemos orar para que alguien que está desanimado reciba sanidad en su desánimo, por supuesto, ¿verdad? Pero que muchas veces dicen, no, es que esa es una enfermedad del alma. El alma cansada, o una persona en depresión, pues qué bueno que le traigamos sanidad a su depresión, ¿verdad? El perfecto amor echa fuera el temor, etcétera, etcétera. Y a otro el hacer milagros. ¿Qué es el milagro? Un milagro es algo que se produce y que no es normal. Es decir, va contra las leyes físicas, pues como antes decía, oye, un ciego de repente recibe la vista, una persona que le falta una pierna le sale, o podemos mover un monte y trasladarlo al mar, ¿no? Eso sería ya, pero milagros que Dios actúa en gran poder, ¿no? Y que hace falta, como decía antes, personas con mucha humildad para poder ser usadas en ese poder del Espíritu. Bien, a otro profecía.
Hay un capítulo entero en la primera carta a los Corintios, que es el capítulo 14, perdón, que habla sobre la profecía. Será importante, fijaros que hasta el apóstol está diciendo, que lo veremos luego, sobre todo que profeticéis. ¿Qué es la profecía? Algunos piensan, no, profetizar es hablar de lo que va a ocurrir en el futuro. Bueno, esa es una parte que corresponde al ministerio profético, no al don profético. Así que vamos a dejar este asunto porque luego lo tratamos en el capítulo 14. ¿Vale? Bien. A otro discernimiento de espíritus. Y los que son demoniólogos les gusta mucho este tema del discernimiento de espíritus. Pero el discernimiento de espíritus es más amplio que el tema de los demonios. Empieza por discernir a los ángeles o el espíritu que hay en las personas. Es importante discernir el espíritu que hay en las personas que están a tu alrededor. Si es el Espíritu Santo o es otro espíritu que se viste de ángel de luz, ¿no? Entonces, qué bueno tener ese discernimiento, decir, yo sé que esta persona me está transmitiendo el mismo espíritu que hay en mí. Entonces, discierno que es un hermano con un espíritu limpio que está queriendo hacer las cosas en el orden de Dios. Es el primer discernimiento espiritual que debe ser es ese. Y para mí es más importante ese que el de los demonios. Porque, y luego, las manifestaciones de espíritus que puedan ser angelicales o diabólicas. Cuando Daniel recibe la visita del arcángel Gabriel, el mismo que recibe luego María, cuando le dice, desde que dispusiste tu corazón a humillarte delante de Dios, fueron oídas tus palabras. Él recibe al ángel como de parte de Dios. Pero hay veces que pueden venir ángeles de parte del diablo porque se viste como ángel de luz. Y puedes encontrar que viene alguien y que es muy evangélico y que se conoce la Biblia perfectamente y es un enviado de Satanás. Y qué bueno que disciernas, dices, mira, no, tú no vienes de la parte de Dios. Hace poco alguien le escribe a Miguel Díez y le dice, yo soy un enviado del Señor y tal, y el Señor me ha dicho que vaya a vuestras congregaciones en Madrid a explicaros lo que Dios quiere para vuestras vidas. Perdona, ¿quién eres tú? ¿Quién te ha dado vela en este entierro? ¿Qué manifestaciones de la gloria de Dios hay en tu vida? Dices, mira, es que no te vamos a dar participación en nuestros púlpitos porque no sabemos quién eres, porque queremos ver tus frutos antes de que puedas ministrar. Es así. Y vienes ya con ese énfasis y dices, mira, realmente el Espíritu Santo nos habla a nosotros y nosotros ministramos. Si tú vienes a darnos un mensaje de parte de Dios al liderazgo y lo recibimos, pero a nuestras ovejas, déjanos a nosotros que las ministremos nosotros. Y nosotros discerniremos si lo que viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Y luego están toda esa familia de demonios, tal, no sé qué, y todas esas cosas que hay gente que le interesa mucho. A mí lo único que me interesa de los demonios es que tenemos el poder de Dios para echarlos fuera. Y el ejemplo que suelen poner es bien claro. Cuando un cajero de un banco está allí en la caja recogiendo dinero
lo que le han enseñado es a conocer la moneda que es auténtica. Cuando llega a sus manos, conoce el tacto, conoce las señales que tienen los billetes, tal, no sé qué, y cuando alguien le viene con un billete que no tiene ese tacto, dice, bueno, ahora ahí tienen unas máquinas, ¿no?, que miran, pero antiguamente dice, oye, a un ciego no le pasabas nunca un billete falso, porque dice, anda, ¿a quién vas a engañar con esto? Y tienen sus marcas y sus cosas. Entonces, eran expertos en conocer la moneda, el billete de curso legal. Y todo lo que no cumple con eso es falso. Es así, ¿no? Pero bueno, está bien. Que no, es que hay espíritus de tal, no sé qué. Y luego puedes discernir que hay espíritus que son de la misma familia unos que otros y siempre trabajan en equipo y esas cosas. Pero eso es algo que con la experiencia uno va recibiendo. Para mí, el discernimiento de espíritus sobre todo tiene que ver con el área de el espíritu que viene del Espíritu Santo, aquellos que acompañan a los siervos de Dios y que podemos recibir ventaja o beneficio o edificación a través de ellos. Y luego te vas a encontrar con muchos que dicen, mira, no me interesa. Lo que viene de ti no me interesa porque no palpo que el Espíritu de Dios está detrás. Amén. Y luego tenemos diversos géneros de lenguas, el hablar en lenguas y la interpretación de lenguas, que es otro don de discernimiento por el cual una persona puede interpretar lo que otro está dando en un mensaje en lenguas. O cuando alguien está hablando en lenguas, yo recuerdo una hermana en la iglesia que decía, ¿qué cosas más bonitas estás diciendo? Digo, pues yo no me entero. Bueno, pero a mí me la revela el Señor. Digo, bueno, disfruta. Pero, y qué bueno que alguien diga, yo quiero tener este don. No es muy común, pero el que pueda haber mensaje en lenguas y que alguien lo interprete, pues bueno, está ahí, ¿no? Bueno, esos son los dones del Espíritu, y ya hemos dicho que cada uno de nosotros tiene que involucrarse en la acción el uso de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Gloria a Dios. Bueno, leemos en el capítulo 12 que estamos, versículos 27 al 31. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, todos estos son ministerios, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y luego habla el capítulo 13 del amor, ¿no? Pero aquí la pregunta es, procurad pues los dones mejores, y a mí me gustaría que me explicara a alguien cuáles son los mejores dones. Amor. El amor. No, el amor no es un don, es un fruto del Espíritu. De los dones del Espíritu de los que hemos estado hablando, ¿cuál es el mejor? Palabra de sabiduría. A ver, ¿quién da más? La profecía, porque he dicho que tal, no sé qué, que tenemos... Vale, ¿alguien da más? Sanidades, discernimiento de espíritus. Venga, ¿quién da más? A la una, a las dos. Nadie dice milagros. Así, milagros. Es que digo, pues el que falta. Vamos a ver. Si vamos al símil de un mecánico de coches, ¿no? Llega, abre el capó y ahora dice, bueno, pues tengo que soltar un tornillo.
Para soltar un tornillo, ¿qué herramienta voy a utilizar? Un nivel. El destornillador, ¿no? Ese es el mejor don para soltar un tornillo. La mejor herramienta para soltar un tornillo es un destornillador. Y si lo que tengo es una tuerca, con el destornillador voy a tener complicado soltar la tuerca, ¿no? Claro, una llave fija o lo que sea. Hay una herramienta que es la mejor para hacer esa labor. Y si tengo que pelar un cable, pues necesitaré la tijera tal no sé qué o el pelacables. Es decir, hay diferentes instrumentos, herramientas que son específicas para cada cosa, ¿verdad? Si yo tengo que rasear una pared, no lo voy a hacer con una escoba. Agarraré una llana, ¿no? Y le daré con la llana para rasear la pared. Una herramienta para cada situación, para cada acción. De tal manera que el don mejor es el oportuno para cada necesidad. Porque el foco no está en el don, sino en la necesidad. Entonces, es importante eso. ¿Cuáles son los mejores dones? Pues, mira, a veces nos hemos encontrado con que hay quien va al hospital a profetizar a los enfermos, ¿no? Y dice, no te preocupes porque vas a salir de aquí. Una vez me pasó a mí. Un chico que estaba en la comunidad, de repente le dio un derrame cerebral, un ictus. Entonces se llamaban derrames cerebrales, ahora le han puesto otro nombre. Se cayó del camión, bueno, estaba en el hospital y había un hermano con él cuidándole. Y decía, no te preocupes, que de esta vas a salir, estaba con medio cuerpo paralizado, tal. Bien, llegué yo y le dije, hermano, ponte a cuentas con Dios, arregla tu situación con el Señor. Fue la última vez que lo vi, a los 3 días falleció. A mí no me gustaba ir al hospital porque oraba por una persona y al día siguiente salía con los pies para adelante. Decía, yo no quiero ir al hospital, era una época muy complicada. Pero el hermano que estaba al lado suyo le estaba dando un mensaje muy emocional y muy carnal. Y yo le llevé la palabra oportuna de Dios porque el Señor le estaba dando la oportunidad de prepararse para irse con él. Una vez con una hermana me dice, yo sé que te voy a ganar en algo, voy a llegar a la meta antes que tú. Fue la última vez que la vi. Y realmente era así. Dice, sí, pues yo siento lo mismo. A los 2 o 3 días también falleció. Pero cuando alguien va al hospital, ¿qué don es el que tiene que usar? El don de sanidades, ¿no? Orar por la persona para que se sane. Y bueno, es que yo voy al hospital, oro por la persona para que se sane y se muera al día siguiente. Pues no vayas a orar al hospital porque en ti el don no funciona. Por favor, no lo hagas. Pero si funciona el don, vas a ver que las personas reciben una transformación en su vida. Y qué bueno, ¿verdad? Yo os puedo contar cómo yo recibí el don de sanidades. Fui a unas conferencias que daba un hermano y él decía, el que quiera recibir dones, yo me acuerdo que yo salí específicamente para recibir el don de sanidades, que quería tenerlo, y de las manos de aquel hermano salieron como flechas. Un hombre con mucha unción de Dios, y yo sabía que había recibido ese don. Entonces, cuando vuelvo a mi sitio, en una reunión viene una mujer con su hija que tenía anginas. Digo, vengo para que ores por mi hija. Yo no había orado nunca por nadie por sanidad. Y lo que hice fue, agarré a 3 hermanos y nos fuimos los 4. Si esto no funciona, nos comemos el marrón entre los 4. Pero oré por la niña y en el momento se le quitaron se le quitó las amígdalas, se le pusieron a funcionar bien, se le quitó la fiebre y fue sanada en el instante. Entonces les eché a los 3. Y no, la gloria para mí. Primer caso. Y dije, wow,
esta mano tiene poder. Oro por la gente y se sana. Suelo decir en broma que me dejé la mano ahí sin lavarme durante meses porque era una mano santa. No, pero dije, Señor, tú entiendes nuestra debilidad y cómo nos da miedo el fracaso, pero si tú me has dado un don, quieres que lo ponga en práctica. Y ¿sabes lo que pasa? Que luego vas ganando confianza en el don, porque Dios te va a utilizar con él. Y yo sé que a veces no funciona y no sabemos por qué, pues el Señor sabe. Yo recuerdo una vez a una persona que estaba con nosotros y yo decía, el Señor no te sana porque tienes un cuerpo tan golfo que te tiene amarrado ahí con la enfermedad. Y si te sana vas a... Y por eso Dios no te sana, pero qué bueno que podamos experimentar la sanidad. Y entonces cuando alguien va al hospital, sanidades. Cuando te encuentras con una persona que está, preocupada con una situación, qué bueno que le puedas dar una palabra profética, que veremos en la siguiente clase, veremos, hoy no lo vamos a hacer porque no nos da tiempo, pero tendremos una clase casi específica sobre profecía, y eso, mejor, si no quieres, no vengas, porque si recibimos una clase sobre profecía, eso nos va a llevar ¿a qué? ¿A qué? Igual que hoy, de la clase anterior que dimos sobre el anhelo de ser llenos del Espíritu Santo, como vengas a la siguiente clase sin el poder del Espíritu Santo, ¿y de qué pasa contigo? Tienes que poner en práctica lo que se está hablando, ¿verdad? Y si hablamos de profecía, que vengamos con el anhelo de poner la profecía en funcionamiento y decir, Señor, dame una palabra que si no me muero. Yo necesito recibir algo para transmitir a mis hermanos que necesitan palabra. El don mejor es el más necesario en cada momento. Y qué bueno que eso lo tengamos claro. No es uno u otro, el de más allá, esa no es la discusión. ¿Qué es lo que hace falta en este momento? Pues eso es lo que tenemos que buscar. Y para un ministerio concreto harán falta unos dones y para otros, y qué bueno que cultivemos el don necesario para aquellas personas que están a nuestro cuidado. Amén. Nada más, que Dios os bendiga.